Introducción al canto del espíritu. El Bhagavad Gita es la más amada de las escrituras de la India, la escritura que ocupa un lugar preeminente. Constituye el Sagrado Testamento o Biblia de los hindúes, el único libro al que todos los maestros recurren como fuente suprema de autoridad en materia de escritos de inspiración divina. Bhagavad Gita significa el canto del espíritu, la divina comunión entre el hombre y su creador, basada en la percepción de la verdad, las enseñanzas del espíritu manifestadas a través del alma, las cuales han de entonarse sin cesar. Todo el conocimiento del cosmos se halla contenido en el Gita, sumamente profundo y, no obstante, redactado en un revelador lenguaje de consoladora belleza y simplicidad. El Gita ha sido comprendido y aplicado en todos los órdenes de la actividad y del esfuerzo espiritual del hombre, cobijando bajo su amparo a una amplia gama de seres humanos, cada uno con su dispar naturaleza y sus diferentes necesidades. Donde quiera que uno se halle en el camino de regreso a Dios, el Gita proyectará su luz sobre ese tramo del recorrido. Sabiduría proveniente de una edad antigua y más elevada de la civilización. La India ha conservado en su literatura una cultura muy avanzada que data de una gloriosa edad dorada de tiempos pretéritos. Desde la época remota de fecha desconocida, en la que se originaron por primera vez los Vedas, pasando por el majestuoso despliegue posterior de una poesía y una prosa sublimes, los hindúes han dejado registro de su civilización no en monolitos de piedra ni en edificios derruidos, sino en la arquitectura de sus ornamentados escritos, esculpidos en el eufónico lenguaje del sánscrito. La composición misma del Bhagavad Gita, su retórica, aliteraciones, dicción, estilo y armonía, demuestra que la India había transitado hacía ya largo tiempo las etapas del crecimiento material e intelectual y había alcanzado una elevada cima de espiritualidad. Los versos del Gita se hallan en el libro sexto de los 18 que conforman el Mahabharata, el gran poema épico de la India. Esta epopeya de venerable antigüedad, que tal vez sea el poema más extenso de la literatura universal, relata la historia de los descendientes del rey Bharata, los Pandavas y los Kauravas, primos entre sí, cuya disputa por el reino fue la causa de la cataclísmica guerra de Kurukshetra. El Bhagavad Gita, el sagrado diálogo acerca del yoga entre Bhagavan Krishna, que era tanto un rey terrenal como una encarnación divina, y su principal discípulo, el príncipe Pandava, Arjuna, tiene lugar supuestamente en vísperas de esta pavorosa guerra. La autoría del Mahabharata, incluida la parte correspondiente al Gita, se atribuye tradicionalmente al santo iluminado Vyasa, cuyos datos históricos exactos se desconocen. La tradición asocia a Vyasa con muchas obras literarias, en especial la organización de los 4 Vedas, por lo cual ha recibido el nombre de Veda Vyasa, la compilación de los Puranas, libros sagrados que ilustran el conocimiento védico a través de relatos históricos y legendarios acerca de antiguos avatares, santos y sabios, reyes y héroes de la India, y la autoría del poema épico Mahabharata, el cual, según se supone, fue escrito por Vyasa ininterrumpidamente a lo largo de 2 años y medio, en un apartado retiro del Himalaya donde transcurrió la etapa final de su vida. ¿Cómo descifrar el código del simbolismo yógico del Gita? Los textos sagrados de la antigüedad
no hacen una diferenciación clara entre lo histórico y lo simbólico. Más bien, en numerosas ocasiones, entrelazan ambos en la tradición de las escrituras reveladas. Los profetas tomaban casos de la vida cotidiana y acontecimientos de la época y a partir de ellos establecían símiles con el fin de expresar sutiles verdades espirituales. Al común de la gente no le sería posible concebir las profundidades del conocimiento divino si éste no estuviera definido en términos habituales. Cuando los profetas de las Escrituras escribían en metáforas y alegorías más crípticas, como ocurría a menudo, era para ocultar de las mentes ignorantes que no se encontraban espiritualmente preparadas las revelaciones más profundas del espíritu. Así fue como el sabio Vyasa escribió con aguda inteligencia el Bhagavad Gita en el lenguaje del símil, la metáfora y la alegoría, entretejiendo hechos históricos con verdades psicológicas y espirituales, pintando con palabras un cuadro de las tumultuosas batallas interiores que debe librar tanto el hombre materialista como el espiritual. Bajo la dura cáscara de la simbología, ocultó los significados espirituales más profundos para protegerlos de la devastadora ignorancia propia de las edades oscuras hacia los cuales la civilización se estaba precipitando en coincidencia con el fin de la encarnación de Sri Krishna sobre la tierra. En términos históricos y en el umbral de una guerra tan horrenda como la que se relata en el Mahabharata, es muy poco probable que, como se describe en el Gita, Krishna y Arjuna detuvieran su carro en campo abierto entre los dos ejércitos contendientes en Kurukshetra y allí entablasen una extensa disertación acerca del yoga. Si bien muchos de los principales acontecimientos y personajes que forman parte del voluminoso Mahabharata están basados realmente en hechos históricos, su exposición poética dentro de la epopeya ha sido organizada de una manera práctica y plena de significado y fue condensada de un modo maravilloso en la parte que corresponde al Bhagavad Gita, con el principal objeto de exponer la esencia del Sanatana Dharma de la India, la religión eterna. Al interpretar una escritura, no se deben ignorar, por lo tanto, los hechos y elementos históricos con los que se reviste la formulación de la verdad. Es preciso distinguir entre la simple ilustración de una máxima moral o referencia a un fenómeno espiritual y aquella que tiene una connotación esotérica más profunda. Es necesario reconocer las señales de convergencia entre los ejemplos materiales y las doctrinas espirituales, sin tratar de deducir necesariamente de cada uno de ellos un significado oculto. Hay que saber cómo intuir las indicaciones y las declaraciones expresas del autor, sin inferir significados que jamás se pretendían y sin dejarse engañar por el entusiasmo y el hábito imaginativo de intentar extraer un sentido espiritual de cada palabra o afirmación. La forma correcta de comprender las escrituras es a través de la intuición, estableciendo una sintonía con la realización interior de la verdad. Mediante la ayuda de un gurú que posee realización divina, el devoto aprende a utilizar el cascanueces de la percepción intuitiva para romper la dura cáscara del lenguaje y la ambigüedad y llegar al meollo de la verdad oculto en las máximas de las escrituras. Mi gurú, Swami Sri Yukteswar, nunca me permitió leer una sola estrofa del Bhagavad Gita o de los aforismos de Patanjali, el mayor exponente del yoga en la India, por mero interés teórico.
El maestro me hacía meditar en las verdades espirituales hasta que yo me volvía uno con ellas. Únicamente entonces solía debatirlas conmigo. De este modo, durante aquellos preciados años que permanecí en la bendita compañía del maestro, él me dio la clave para descifrar los misterios de las escrituras sagradas. La historia que narra el Mahabharata comienza 3 generaciones antes del nacimiento de Krishna y Arjuna en la época del rey Shantanu. La descendencia genealógica de los Kurus y los Pandus, a partir de Shantanu, constituye paralelamente una analogía del descenso escalonado del universo y el ser humano desde su origen en el espíritu hasta la materia. El diálogo que tiene lugar en el Gita se ocupa del proceso a través del cual dicho descenso puede revertirse, lo cual le permite al hombre volver a ascender desde la limitada conciencia de sí mismo como ser mortal hasta la conciencia inmortal de su verdadero ser, el alma, en unidad con el espíritu infinito. Esta genealogía se encuentra esbozada en Dios habla con Arjuna, junto con el significado espiritual que se debe atribuir a los diversos protagonistas, tal como fue transmitido por la Giri Mahasaya. Este significado esotérico no es arbitrario. Para explicar el sentido interno de palabras y nombres, la clave fundamental es buscarlo en la raíz original de dichas palabras en sánscrito. Se corre el riesgo de cometer graves errores en la definición de los términos sánscritos si no se cuenta con la capacidad intuitiva necesaria para arribar a la raíz apropiada y descifrar el significado correcto que se deriva de ésta según su uso en la época en que se originó la palabra en cuestión. Cuando la base se establece correctamente, es posible entonces extraer también significados de las diversas fuentes relacionadas con el uso común de las palabras y el modo específico en que se las utilizaba para conformar una idea coherente y lógica. Es digno de destacar cómo el autor del Gran Bhagavad Gita ha revestido cada tendencia o facultad psicológica, así como numerosos principios metafísicos, con el atuendo del nombre apropiado. Cuán bella es cada una de las palabras empleadas. Todas ellas brotan de una raíz sánscrita. Haría falta una gran cantidad de páginas para ahondar en el lenguaje sánscrito que subyace a las metáforas. Al lector le quedará claro, después de leer con detenimiento alguno de los versos del primer capítulo, que el marco histórico de la batalla y los contendientes que participaron en ella han sido utilizados para ilustrar la batalla psicológica que se libra entre las cualidades del discernimiento puro, en sintonía con el alma, y la mente ciega, encaprichada con los sentidos, que se encuentra bajo el engañoso influjo del ego. En apoyo de esta analogía, se muestra la exacta correspondencia entre los atributos materiales y espirituales del ser humano, tal como los describió Patanjali en sus Yoga Sutras, y los contendientes en lucha mencionados en el Gita. El clan de Pandú, que representa la inteligencia pura, y el rey ciego Dhritarashtra, que representa la mente ciega con su prole de tendencias sensoriales negativas, los Kauravas o Kurus. Estos rebeldes de los sentidos, producto de la ciega mente sensorial, solo han causado enfermedades, preocupaciones mentales y la peste de la ignorancia y de la hambruna espiritual como resultado de la escasez de sabiduría en el reino corporal.
La activa fuerza del alma y el autocontrol, nacido de la meditación, deben apoderarse del reino y plantar allí el estandarte del espíritu, a fin de establecer, de este modo, un imperio resplandeciente de paz, sabiduría, abundancia y salud.